Hola, bienvenidos al podcast de Proyecto Biblia. Estamos leyendo juntos el Sermón del Monte. Mi nombre es John Collins y aquí estoy con mi coanfitriona Michelle. Hola Michelle, ¿cómo estás? Hola John, muy bien. El tema de nuestro episodio de hoy es la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte que trata sobre la ansiedad. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Esta es la cuarta enseñanza del Sermón del Monte que se relaciona con nuestras posesiones. La primera enseñanza fue sobre el tipo de cosas que acumulamos. ¿Estamos acumulando un tesoro en la tierra o un tesoro en el cielo? La segunda enseñanza es una parábola sobre dos tipos de ojos que representan dos perspectivas que podemos tener sobre el mundo. Está el ojo tacaño, que crea oscuridad, y está el ojo completo y sincero, que donde sea que mira puede ver generosidad y posibilidades. La semana pasada hablamos sobre la tercera enseñanza, que trata de las posesiones y cómo el dinero actúa como un amo que exige nuestra confianza. Pero nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a Mamón. Eso nos lleva a la cuarta y última enseñanza de Jesús sobre el dinero. Es una enseñanza larga y poética. Nos invita a considerar la generosidad de Dios que está plasmada en la creación. Miren las aves del cielo que no tienen ninguna preocupación. Miren las flores del campo. Ellas demuestran la desbordante belleza y abundancia de Dios sin siquiera esforzarse. Estas imágenes nos invitan a imaginar el mundo de una manera sorprendente. Ahora escuchemos a Tim. Hay una reciprocidad en el reino de Dios que se basa en un sentido de abundancia. Si realmente confiamos en que Dios proveerá, encontraremos paz y libertad. En el episodio de hoy, no estén ansiosos. O como dicen otras traducciones, no se preocupen. O incluso podríamos decir, no se inquieten. Más allá de las distintas traducciones, Jesús quiere que sus seguidores busquen algo mejor. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Hola Tim. Hola John, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, estamos en el Sermón del Monte. Sí, hace un tiempo lo estamos estudiando. Sí, así es. Sí. Y estamos en la sección del Sermón del Monte donde Jesús habla mucho sobre el dinero. De hecho, esta es la cuarta cosa que Jesús dice sobre el dinero. Sí, estas 4 enseñanzas sobre el dinero que están compiladas aquí en lo que llamamos la segunda mitad de Mateo capítulo 6. Y es parte de su enseñanza más amplia en el centro del Sermón del Monte. Jesús está pintando un cuadro o una visión de cómo es la vida cuando vivimos como si el reino de los cielos de verdad hubiera llegado a la tierra. Y eso transforma la manera en que pensamos sobre la ética, cómo pensamos nuestra devoción a Dios y cómo nos relacionamos con el dinero. Claro. Y como estamos viendo en estas conversaciones, en realidad no se trata del dinero. Se trata de dónde hemos puesto nuestra máxima confianza y seguridad. Cierto. Porque esto es lo que el dinero representa para la mayoría de nosotros. Una base que nos da seguridad y estabilidad. Y eso es así, pero... Hasta que deja de serlo. Tal cual, exacto, sí. Sí, por eso es solo una herramienta. Exactamente. Entonces Jesús comienza con un contraste entre el tesoro que guardamos en la tierra y el tesoro que guardamos en el cielo. Después cuenta una parábola sobre el buen ojo y el mal ojo, sobre la generosidad y la tacañería. Y más adelante cuenta una parábola sobre que no se puede servir a dos señores. Y esas elecciones son bastante desafiantes y directas. Presentan una elección tajante. Pero el párrafo que vamos a leer son las palabras más alentadoras y reconfortantes de todo el sermón hasta ahora. Tienen que ver con cómo empezamos a dejar de ver el dinero como una fuente de seguridad y confianza cuando descubrimos lo generoso que es nuestro Padre Celestial. Es una forma diferente de abordar el tema. Si van a servir a Dios y no al dinero, ¿cómo es ese Dios al que sirven? Sí, eso mismo. Bien dicho. Y Jesús tenía una... ¿Cómo decirlo? Tenía una visión de la generosidad, la bondad y la amabilidad de Dios que, para la mayoría de sus seguidores a lo largo de la historia, ha sido muy difícil de creer. Y este párrafo es un buen ejemplo de eso. Bueno, ¿qué tal si lo leemos? Sí. Está en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Leemos. Por eso les digo, no estén ansiosos por su vida, su ser. Sí. Esa es la palabra suke, de donde viene la palabra psique.
Así que sería la esencia misma de la persona, el ser. Ah, ¿es el nefesh? Es el equivalente griego de la palabra hebrea nefesh. No estén ansiosos por su suke, su vida, su ser. Eso, sí. Sí. Por ejemplo, bueno, no dice eso, pero ahora da ejemplos. Sí, como a saber. A saber, sí. ¿Qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo, ¿qué vestirán? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué están ansiosos? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, con mucha más razón va a vestirlos a ustedes, gente de poca fe. Por tanto, no estén ansiosos diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque las naciones buscan ansiosamente todas estas cosas, porque el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero el reino de Dios y hacer lo que es correcto ante Él, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no estén ansiosos por el día de mañana, porque el mañana estará ansioso por sí mismo. Cada día tiene ya sus problemas. Bien, o sea, vamos a decir muchas cosas sobre esto, pero está bueno tomarnos un momento para dejar que el texto hable por sí solo. Dejar que sea su propia declaración. No hace falta decir demasiado para captar lo que realmente está queriendo decir aquí. Hemos hablado antes de este pasaje, y una forma de abordarlo que a mí me resulta útil es problematizarlo. Sí, cierto. Y lo que diría es que me parece un poco ingenuo. Ajá. Es real que vamos a necesitar comida. Vamos a necesitar ropa. Sí, sin esas cosas morimos. Morimos, sí. Y en esa reflexión sobre las aves y las flores, es como... bueno, pero ¿cuántas veces pisé una flor silvestre? Bueno, quizás sin querer, sí, pero... Y los pájaros parecen tan libres y no tienen ansiedad, pero también mueren. Sí, y a veces de forma horrible. Sí, los atrapa un gato. Bueno. Y justo ayer tuve que salir para hacer un recado con uno de mis hijos. Era en el otro lado de la ciudad. Y cuando estaba saliendo de casa en el coche, justo ahí, en el medio de la calle, había un cuervo aplastado que parecía que había estado ahí todo el día y le habían pasado por encima una y otra vez. Ya te imaginas la escena. Sí. Y uno se queda como... Una escena muy cruenta. Sí. ¿Y mi Padre Celestial estaba cuidando a ese pájaro? ¿Qué pasó con ese cuervo entonces? Claro. En otras palabras, lo que empezamos a hacer es buscar inmediatamente todas las objeciones y las excepciones a lo que Jesús está diciendo. Sí, porque lo que está diciendo es... Nos está invitando a que no caigamos en el impulso de pensar obsesivamente en todos los posibles problemas y en cómo voy a resolver todo. Está diciendo, deja eso. Porque nuestro impulso es decir, no puedo dejar de pensar en estas cosas porque si no me ocupo... Puedo terminar como ese cuervo. Podría terminar como ese cuervo. Claro. Y Jesús nos está diciendo, no te preocupes. Dios se ocupa del cuervo y por supuesto que también se va a ocupar de ti. Tú eres más importante que el cuervo. Tal vez otra forma de pensarlo sería, ¿acaso no existe un estrés bueno? ¿Un estrés productivo? ¿Como algo que nos motive? Que nos motive a lograr cosas. Sí, nos mantiene vivos. Sí, si hablamos de... Como que para eso existe la ansiedad en cierta forma, ¿no? Sí, en parte. Es como, a ver, hay un problema. No te olvides de este problema. Claro, sí. Este problema necesita solución. Y tu cuerpo no deja que te olvides. Eso, claro. Bueno, quizás este es un buen ejemplo de que un comunicador no puede decir todas las cosas todo el tiempo.
Por supuesto que Jesús sabía lo que era pasar hambre. Mm, Fue un maestro itinerante por su propia decisión y viajó de un lugar a otro durante varios años. ujú. Él conocía la experiencia de no saber de dónde va a venir su próxima comida. Y es cierto que tenía personas que lo apoyaban económicamente. La mayoría eran mujeres, mujeres en buena posición. Lucas les menciona en Lucas capítulo 8. Pero también dijo, ¿recuerdas ese tipo que viene y le dice, maestro, quiero seguirte? Y él le responde, Sí. oye, los zorros tienen hogar, pero el Hijo del Hombre, o sea yo, no tengo dónde descansar. ¿Estás listo para eso? Mm, Así que Jesús sabe lo que es no tener garantías en cuanto a qué va a comer o a dónde va a dormir. Pero también es real que para muchas personas, la mayoría de su experiencia de vida no es esa. No viven al borde de morir de hambre. mm. En otras palabras, para mucha gente, gran parte de esa preocupación es innecesaria. Para algunas personas es necesaria, pero para otros es totalmente innecesaria. Creo que eso es lo que está queriendo decir aquí. Mm. Y cuando digo todo eso, también tengo que admitir que por muchos años, al leer esta enseñanza de Jesús, mi mente se ha enfocado en las excepciones. Es como, bueno, Jesús, qué bonito que puedas ver la vida de esa forma. Pero antes de ponerme demasiado escéptico, tengo que recordar, en realidad, para muchas personas, su experiencia en el mundo es que, en general, tienen lo suficiente. A veces no, pero con frecuencia sí. Y a eso se refiere en esta enseñanza. Mm. Esa es una forma de ver lo que está diciendo. Y veo que eso no te deja conforme, cosa que me encanta. Porque... Bueno, estoy escuchando un libro. Ujú. Es de un tipo que tiene una visión muy pesimista del orden mundial en el futuro. Ujú. Piensa que vivimos en un momento en que la economía mundial está sostenida por un hilo muy fino. Mm. Y cuando eso se rompa, mucha gente va a tener serios problemas. Mm. Si piensas en los alimentos que consumimos, en las cosas que tenemos, ¿Cómo se relacionan los sistemas? todas las cadenas de suministro Sí, y sí. todo eso, sí. Si todo eso desaparece, Sí, todo es muy vulnerable. tal cual. Ujú. Y eso me hizo pensar, ¿qué pasaría si de repente no pudiera conseguir comida en el supermercado? ¿Qué pasaría? Ujú. Estaría en problemas, amigo. Sí, sí, y todavía podemos recordar un momento en que eso fue una posibilidad real, cuando la pandemia del COVID estaba empezando y las cadenas de suministro Sí. no llegaban Bueno, a... justamente por eso la gente empezó a comprar cajas y cajas de alimentos no Sí, perecederos. sí, sí, tal cual, la comida de astronauta. Claro, sí. Nos convertimos en preparacionistas. Mm. Esa gente que se prepara para las tragedias, como si llegamos a necesitar 3 meses de comida, aquí la tenemos. Sí, sí. Ujú. Y eso logró calmar un poco la ansiedad de ¿qué pasaría si sucede tal cosa? Bueno, tenemos algo de margen. Mm. Pero sabes, ahora vivimos en un momento muy estable en la historia de la humanidad. En cualquier otro momento en la historia de la humanidad, para un grupo de cualquier otra época, la posibilidad de que otro pueblo apareciera de repente por la montaña y viniera a saquear todo lo que tenían era algo real. Ujú. Eso era algo muy común. Sí, en el contexto de Jesús, en el momento de esta enseñanza, ya habían estado bajo ocupación romana por cientos de años. Mm, El Imperio Romano no parecía tener ninguna intención de irse, y de hecho estuvo ahí por un par de siglos más. mm. Así que la situación era relativamente estable. Ok, bien. Estaban viviendo en su tierra ancestral bajo ocupación. No era una situación ideal. Hay mucha desigualdad en la distribución de la riqueza y todo eso, así que no estoy diciendo que haya sido ideal, Mm. pero era lo suficientemente estable como para que Jesús pudiera decirle a la gente estas cosas. Pero estoy de acuerdo contigo, sí. Él no se crió en una zona de guerra, pero sí era un territorio ocupado y militarizado. Mm. Así que sí, tienes razón. En momentos de inestabilidad extrema, es difícil imaginar que alguien pueda decir y escuchar cosas como esta. Sí. Pero Jesús está hablando con personas que están en un periodo de relativa estabilidad. Es cierto que había mucha pobreza, los sistemas de poder estaban establecidos, y eso no parecía que fuera a cambiar, sí. Entonces, vivan como las aves. Igual, un pájaro pasa mucho tiempo del día buscando comida. Sí, es cierto. Supongo, no lo Sí, sé. sí, se puede decir que se la pasa armando un nido, durmiendo o buscando comida. Sí, bueno, creo que también pasan tiempo haciendo nada. Sí, sí, bueno, ese es el punto. Él no dice que las aves no buscan comida.
Lo que dice es que no tratan Claro, de no siembran cultivos. generar, exactamente, sí. La agricultura es una forma de gratificación diferida. Claro. Es crear estrategias para garantizar la comida a largo plazo. ¿Entonces Jesús quiere que volvamos a ser cazadores-recolectores? Bueno, o sea, creo que... Lo pregunto en serio. Sí, sí, totalmente. Es una pregunta válida. Parece ser que él sí vivía así, cuando viajaba de un lugar a otro y también cuando envió a sus discípulos en grupos de 2, cuando los animó a que vivieran de esa manera. Sin embargo, en la Biblia de Jesús hay proverbios como este. Proverbios 24, versículo 30. Pasé por el campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y vi que todo estaba lleno de cardos, la superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribada. Cuando lo vi, reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucción. Un poco de dormir, otro poco de dormitar, otro poco de cruzar las manos para descansar, y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Claro. Ahí lo tienes. No seas perezoso. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cultiva el campo. ¿Qué es lo correcto? ¿Desmalezar y cultivar el campo y construir una cerca para que los animales no entren? Eso se parece mucho a sembrar, plantar semillas, cosechar, recolectar y almacenar en graneros. Y los pájaros no hacen eso. Los pájaros no lo hacen. El Padre los alimenta. Tal cual. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellos? Ahora bien, creo que es más importante que digamos que su idea central no es no cultiven. Su idea central es que no estén ansiosos. No dejen que la incertidumbre sobre la comida sea lo que gobierne su mente. Claro, sí. La amenaza de no tener que comer, no dejen que eso controle su imaginación. ¿Podemos hacer una pausa ahí? Lo de controlar su imaginación. Bueno, lo que dice aquí es no estén ansiosos. Sí. Siento que hiciste un poco de interpretación con la palabra ansiedad, Sí. Porque la ansiedad, en cierto sentido, es solo una reacción del cuerpo, ¿no? Tu cuerpo te avisa, necesitas comida, tienes hambre y no tienes una solución, así que voy a alertarte sobre eso. Y lo que sientes cuando tu cuerpo hace eso es estrés o ansiedad. Y en cierto sentido, decirle a alguien que no sienta eso es ridículo. Claro, sí. Porque simplemente lo siente. Sí, ese comentario no ayuda. Porque tu cuerpo reacciona así. Sí, totalmente. Bien, entonces la pregunta es, ¿qué haces con ese sentimiento? Y es eso que dijiste. ¿Vas a dejar que ese sentimiento gobierne tus decisiones y moldee tu imaginación? ¿Eso quiere decir Jesús cuando nos dice, no estén ansiosos? No está diciendo, no se sientan ansiosos. Dice, no estén ansiosos. ¿Hay una diferencia ahí? Bien, es una muy buena pregunta. Hagamos un comentario rápido sobre eso. Bien. La palabra griega que dijimos aquí como ansiosos es merimnao. Merimnao. La Reina Valera dice, no os afanéis, que no es muy común en español, y la Nueva Versión Internacional dice, no se preocupen, que sí es más común. Hay otros ejemplos de esta palabra fuera de las enseñanzas de Jesús cuando Pablo habla a los discípulos de Jesús que están considerando casarse y les dice, miren, si se casan y tienen familia, tendrán, y ahí usa esa palabra merimnao, en su vida. ¿Preocupaciones? Sí, 1 Corintios 7, versículo 32. El que no está casado, merimnao, se preocupa por las cosas del Señor, por cómo agradarle. Bien, entonces es una cuestión de atención, de cómo educamos nuestros pensamientos. El que está casado se interesa o se preocupa, merimnao, por las cosas de este mundo, por cómo agradar a su cónyuge. Así que a todos nos pasa que nuestra atención se rige por algo específico. Me gusta la palabra atención en ese contexto. No dejen... bueno, sí, sigamos por ahí. Bien. Quiero pensar en algún ejemplo. Este está bueno. Veamos este en Filipenses. Es genial, es un ejemplo excelente. Pablo está en la cárcel cuando escribe la carta a los filipenses y les dice, espero enviarles pronto a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente merimnao en el bienestar de ustedes. Así que, de todos mis colaboradores, Timoteo es el que se interesa, merimnao, por todos ustedes. Entonces, supongo que en ese sentido, merimnao no es algo malo. Claro. Tal vez ansiosos no sea la mejor
¿Te parece que ese sería un argumento en contra de traducir esto como ansiedad? Mm. Sí, porque ansioso significa que estás teniendo una reacción al estrés Ujú, y eso es algo que pasa. sí. O sea, es algo normal. Pero lo que está diciendo aquí, esto tiene que ver más con educar tu atención, tus prioridades, lo que... Mira, pero más adelante, en la misma carta, Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estén merimnao. No centres tu atención en nada. Eso no tiene sentido. Sí, dice, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, así que lo opuesto a merimnao, es la paz de Dios. Pero también dice, Timoteo está merimnao en el bienestar de ustedes como algo bueno. Entonces esta palabra puede tener varias connotaciones. Sí, puede referirse a un tipo de preocupación que controla tu imaginación y que no deja que... Bueno, que- o podríamos decir inquietud, que es una Ujú. palabra más neutra que preocupación. Una inquietud. Sí, bien. No se inquieten. No estén inquietos. Parece que esta palabra merimnao es bastante flexible, tanto que Pablo puede decir, miren, Timoteo está atento, le inquieta el bienestar de ustedes, y eso es algo bueno. Sí, es muy loco. Y me encanta eso de él. Ujú. Pero más adelante en la misma carta dice, no se inquieten o no centren su atención en nada. Sí, más bien conviertan esa inquietud en oración. Y luego Timoteo podría decir, bueno, tú dijiste que estaba bien que me inquiete. Exacto, sí, totalmente. Está bueno, sí, me encanta. Sí, pero me gustó lo que dijiste de que lo opuesto a esta palabra es la paz. La paz, sí, tal cual. Creo que a eso va Jesús. Jesús está diciendo, las aves viven de tal manera que tienen cierta elegancia y parecen en paz. Vivan de esa manera, que es muy distinta de pasar todo el tiempo con la atención dividida y tratando de preocuparse porque todo funcione. Cierto. Mm. Las flores ofrecen una analogía que es similar, pero también muy diferente. Las flores no cultivan, no trabajan ni hilan, pero todo en ellas tiene que ver con su apariencia. Simplemente crecen y aún así son más hermosas que el rey más rico del antiguo Israel. Su apariencia es aún más deslumbrante. Y luego su argumento va de menos a más. Entonces, si así es como lucen las flores silvestres, con mucha más razón Dios va a vestirlos a ustedes. Lo de la ropa es un poco distinto. Nosotros vivimos en una época de moda rápida, Sí. de ropa desechable, y así que tenemos que alejarnos de esa mentalidad para entender esto. Ya hemos hablado de esto antes en la serie. La ropa se hacía para que durara más, Sí. y era muy común tener una misma prenda por años. Esa es una aclaración importante aquí. Pero la ropa, ¿por qué se preocupan tanto por la ropa? Bueno, si no te preocupas nada por la ropa, entonces acabarías quedándote desnudo. Tarde o temprano. Claro, Sí. si no te importara para nada, ¿sabes qué es lo más gracioso? Tengo un hijo de 11 años y también tengo uno de 9, pero el de 11 años todo le da igual. Él abre el cajón, toma cualquier cosa y se la pone sin pensarlo ni un segundo. Ayer, por ejemplo, el día estaba frío y lluvioso, hacía menos de 5 grados, y él salió con pantalones cortos, una camiseta y chanclas. Y pasó todo el día así, sin problema. Y salimos varias veces a la calle, y él como si nada, ni se lo plantea. Claro, porque da por sentado que la mayor parte de su día va a estar en un ambiente con temperatura controlada. Sí, tal cual, cierto. Pero hay una verdad en eso. Si mi experiencia de vida es que la mayoría del tiempo voy a estar en situaciones en que Dios va a cuidarme, Ujú. o sea, la mayor parte del tiempo voy a estar en una situación en que va a ser 20 grados, entonces puedo andar de chancla sin problemas. Sí, voy a estar bien. Claro. Y si en algún momento no lo estás, lo vas a resolver. Lo vas a solucionar en ese momento. Sí, totalmente. Y eso te da libertad. Y paz. Sí, paz. Y creo que a eso nos invita Jesús aquí. Lo que no está diciendo, y esto tiene que ver con la clase de maestro que él era, que no decía todas las cosas todo el tiempo, sino que se enfocaba en ciertas cosas y decía, a ver, meditemos en esto. Y en este caso está hablando de la paz que surge si realmente confías en que Dios proveerá lo que necesitas. Ahora bien, es cierto que hay muchos matices, ya hemos hablado de algunos. Otros son, ¿de qué manera provee Dios? ¿La ropa aparece por arte de magia? ¿La comida aparece de la nada?
Claro que no. Jesús sabe eso. Él sabe que en general la forma en que conseguimos comida para llenar nuestro estómago es trabajando. Y para tener ropa, por lo menos alguien tuvo que trabajar para hacerla. Sí. Por supuesto que lo sabe, pero no está hablando de eso en este momento. Está hablando de la mentalidad de algunas personas. Veamos el último párrafo. Creo que ahí es donde realmente se enfoca en ese punto. Dice: por tanto, no estén ansiosos diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Las naciones, las etnos, ahí usa un término que literalmente significa las naciones, pero que muchas veces se traduce como los gentiles. Es lo que usaban los israelitas para referirse a los no israelitas. Así que lo que está haciendo es invitar a sus discípulos, que la mayoría eran israelitas, pero no todos, a ver al Dios de Israel de otra manera. Las naciones no conocen el carácter de Dios como lo conoce Israel. Por eso se pasan la vida buscando comida, bebida y ropa. Pero los israelitas sí lo conocen. Yahweh los rescató de la esclavitud en Egipto, los llevó de regreso de Babilonia. Esas también son ideas de fondo que están presentes en lo que está diciendo Jesús. La frase que me llama más la atención es: el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Tal cual, sí. Quizás la ansiedad surge por pensar: yo voy a tener que asegurarme de conseguir estas cosas. Cierto. Pero si en verdad creyera que el Creador del universo conoce mis necesidades y se preocupa por mí, sería bastante evidente. No tendría que preocuparme tanto. No tendría que inquietarme. Es cierto. Y creo que eso nos permite enfrentar momentos de escasez con una mentalidad diferente. Recuerda que el Jesús que dice esto es el mismo Jesús que el Espíritu de Dios llevó al desierto para que ayunara durante 40 días. Fue probado con la posibilidad de proveerse alimento, pero eligió no hacerlo. Confió en que incluso los tiempos de escasez provenían de su Padre y tenían un propósito formativo en su vida, llevándolo a una confianza más profunda. Él sabía que su Padre conocía sus necesidades en el desierto. Y también en momentos de abundancia, él sabía que su Padre estaba al tanto de sus necesidades. Tú mencionaste el momento en que Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2, y justo pensaba en eso el otro día, y me llamó mucho la atención porque les dice específicamente: no lleven nada. Sí, tal cual. Vayan a un pueblo y simplemente confíen en que va a haber alguien ahí que los va a recibir. Entonces vayan y encuentren a esa persona y disfruten de su hospitalidad. Así que está entrenando a sus discípulos para que vivan como... Es como una forma de ayuno. Es una forma de practicar el desapego de las cosas y como decir: creo que necesito esto, creo que necesito una mochila bien grande y todas estas otras cosas. Y Jesús dice como: solo inténtenlo. Vayan y simplemente confíen en la provisión de Dios y vean qué pasa. En cierta forma, eso es ayunar. Sí, exacto. Bien dicho. ¿Estás seguro de que necesitas 3 comidas hoy? ¿Estás seguro de que necesitas comer esta semana? Haz la prueba. Tal cual. Y fíjate qué pasa. Sí. Gracias. Eso encaja perfecto. El ayuno, volviendo a las prácticas de Jesús que exploramos antes, esa es la función que tenían. Es una forma de colocarte en una situación de vulnerabilidad ante Dios, pero a propósito, como que te lo haces a ti mismo. Pero en cierta forma también te entrena para momentos en que no seas tú el que elige esa situación. Entonces puedes confiar en que si Dios estuvo contigo antes, también lo estará ahora. Y todo esto nos demuestra que estamos fuera del Edén y que todos un día vamos a morir. Así que por supuesto que Jesús sabe que hay cuervos que mueren atropellados. Él sabe que estamos fuera del Edén. Él sabe que hay personas que mueren de hambre. Sí, por supuesto que lo sabe. Sí. Pero, por la forma en que él ve al Padre, sabe que ni siquiera la muerte puede separarnos de la generosidad de Dios. Ya lo hemos comentado otras veces. Por bastante tiempo, cuando mis hijos eran recién nacidos, me pasaba que justo antes de dormir, me ponía a pensar y a preocuparme por todos los momentos del día en que podrían haber muerto. Wow. Es raro, ¿no? Sí. Bueno, o a lo mejor no tanto. Es como un instinto primitivo. Pero me hizo pensar en esa posibilidad. Y también pensar en mi propia mortalidad, ahora que estoy entrando en la mediana edad. Y pensar que incluso si ahora muero, ¿acaso eso significa que Dios no es generoso? Jesús invita a los discípulos a que vean que
Incluso los momentos de escasez o muerte no ponen en duda la generosidad de Dios. Pero, amigo, no se logra tener esa mentalidad si antes no reeducamos nuestra forma de ver al mundo. La mayoría de las personas tenemos la idea de que la conservación de nuestra vida es lo que tiene valor máximo. Mira el contraste que se hace con lo de buscar. Las naciones buscan ansiosamente todas estas cosas: comer, beber, vestimenta. Pero ustedes buscan primero el reino y el gobierno de Dios. Y la traducción más tradicional es «y su justicia», que significa, muy probablemente, hacer lo correcto o justo ante Dios. Entonces, busquen el reino de Dios y el gobierno de Dios y busquen hacer lo correcto ante Dios, que es amar a Dios y amar al prójimo. Y si amas a tu prójimo y si lo tratas como quieres que te traten, la conocida regla de oro, entonces lo más probable es que la comida y la vestimenta de alguna forma te lleguen. Claro. Si amas a tu prójimo con generosidad, lo más probable es que, cuando estés en un momento de necesidad, uno de ellos te trate de la forma en que lo has tratado. Creo que esa es la idea implícita aquí. ¿Y no está también la idea de que... Bueno, ya hemos hablado de esto, que Jesús cree en la abundancia. Él cree que hay suficiente. Como dijimos antes, Jesús no dijo, no practiquen la agricultura. Correcto, sí, no dijo eso. Jesús está diciendo que hay suficiente y que si todos estamos buscando hacer lo correcto ante Dios, entonces nos estamos amando unos a otros. Y si hay suficiente y nos amamos unos a otros, entonces, ¿qué más falta? Sí, exacto. Es como si Jesús tiene una simplicidad casi infantil. Y eso choca con el mundo real. Mundo real, entre comillas, ¿no? Donde las personas acumulan, son injustas, actúan con violencia, y luego de repente es como, bueno, esto no funciona. Pero Jesús llega y dice como, ese no es el reino de Dios. El reino de Dios va a llegar y ya pueden vivir como en el reino ahora mismo. Sí, buscando como primera prioridad el reino de Dios y haciendo lo correcto ante él. Sí. Lo que Jesús da por sentado, mientras va por Galilea plantando estas pequeñas comunidades /células de personas que viven según esta visión ética, es que si se juntan a comer y se dan cuenta de que la ropa de uno está llena de agujeros o que alguien se quedó sin trabajo, se ayudan. O sea, creo que así funciona en la práctica esto de hacer lo correcto ante Dios y el prójimo. Es como, oh, amigo, tengo un abrigo de más, toma el mío. Creo que es así de práctico. Y luego hay un momento en que todas estas cosas te son añadidas. Creo que eso es... Hay una reciprocidad en el reino de Dios que se basa en un sentido de abundancia. Y para la persona que tiene huecos en la ropa, creo que Jesús lo invitaría a nada más confiar. Confía en la economía de Dios. Vas a tener un abrigo. Te va a llegar, te va a ser añadido. Pero él sabe que puede pasar que esa persona termine desnuda y se congele en el frío intenso de la noche. Eso también pasa. Y ahí es cuando tenemos que tener en cuenta las otras enseñanzas de Jesús, de que ese es el resultado trágico de un sistema económico gobernado por el mamón, gobernado por un poder alternativo que solo favorece a algunos a costa de otros. Y por eso dice que el reino está invadiendo y... En fin. Sí. Eso es parte de una historia más grande. Sí. Pero por el momento... Pero incluso la historia más grande, lo dijiste, pero quiero volver a mencionarlo, esto de que Jesús cree que ni siquiera eso puede separarnos de la generosidad de Dios. Es cierto, sí. Así es. En cierta forma, esa historia de alguien que muere congelado o muere de hambre, para nosotros ese es el final. Pero Jesús nos dice que, en realidad, la generosidad de Dios va más allá de la muerte. Es cierto. Él les dijo a sus seguidores que no temieran a las personas que pueden matarlos, porque eso es lo único que pueden hacer, matarlos. Sí. A menos que tomemos en serio lo que nos dice sobre eso, que la muerte no es el final, va a ser muy difícil que entendamos seriamente estas enseñanzas sobre la ansiedad y la riqueza y la abundancia.
Entonces, volviendo a lo anterior, no nos convenció la palabra atención. Como traducción de merimnao. Sí. Sí, las opciones que vimos son preocuparse, estar ansiosos, estar inquietos. Me parece que cuando dice busquen el reino de Dios, Sí. Es como una manera de preocuparse. es un tipo de atención, interés o preocupación. Ujú. Entonces tiene que ver con cómo educamos nuestros pensamientos y nuestra imaginación, ¿no? Totalmente, sí. Creo que a eso va, ¿no? ¿No te parece? Educar nuestros pensamientos y nuestra imaginación. Ujú. Y también quiere decir que nuestros pensamientos y nuestra imaginación se enfocan en las cosas que consideramos más valiosas. Y por eso tiene lógica que el contraste sea la paz. Porque cuando estamos muy enfocados en algo, bueno, hay algo de tensión. O cuando tenemos muchos pensamientos que... escuché la reflexión de un pensador, se llama David Allen, y de su libro Organízate con eficacia, que es sobre productividad. Ujú. Y él dice, imagina que tu mente es un lago o un estanque, como un lago tranquilo. Ujú. Y cada vez que tienes un pensamiento o una preocupación, es como si tiraras una piedra. Y esa piedra genera ondas. Entonces, cada momento de tu vida, cuando piensas, tengo que hacer esto o aquello, me preocupa tal cosa, ¿qué pasa si sucede esto o lo otro? ¡Boom! Es como si estuvieras creando un montón de olas. Sí, tal cual. Y puede volverse tan agitado que tu lago se convierte en un caos. Su punto principal es tratar de hacer que tu mente deje de enfocarse en todas esas preocupaciones. Su estrategia es escribirlas y tiene todo un enfoque de productividad. Claro, sí, hacer una lista. Eso, la lista. Sí, es muy simple, pero es cierto. Es ese punto en que la mente puede volver a calmarse y la metáfora es la paz. Así que bueno, lo que quiero decir es que entiendo la idea. Entiendo que puede haber una atención con preocupación, que nos hace sentir intranquilos, y que eso es diferente y opuesto a lo que Pablo llamaría paz. Ujú. Pero también me parece que hay un tipo de atención que genera paz. Y eso es lo que Jesús llama buscar el reino. Ujú. A ver, consideremos la última línea. Él dice, no merimnao, no se preocupen, no se inquieten, no estén ansiosos, por el día de mañana. ¿Saben qué? Que el mañana esté ansioso por sí mismo. Es una frase curiosa. Sí, es como, suelten esa ansiedad. Mm. En cierta forma, reconoce que probablemente hay algunas cosas de mañana que bien podrían causarnos ansiedad. Claro, sí, seguro que algo pasará mañana. Pero lo que pueden hacer es dejar que el mañana se preocupe de mañana. Mm. Ustedes no tienen que hacerlo. Cada día tiene ya sus problemas. Ahí lo dice bien claro. Esta es la primera señal de que Jesús no piensa que el mundo sea todo color de rosas. No es ingenuo. Claro, cada día está lleno de problemas. Esa es la última línea. Tu vida está llena de problemas. De hecho, en los discursos del aposento alto del Evangelio de Juan, lo que dice es, en este mundo tendrán aflicción. Estén preparados para que la vida esté llena de aflicción. Pero aparentemente para él, tu estado de ánimo no tiene que estar dominado por los problemas diarios. Tus circunstancias no tienen por qué gobernar tu imaginación. Un tipo de mindfulness consiste en vaciar la mente hasta que no haya ningún pensamiento. Bueno, sí, eso es diferente. Jesús está diciendo, eduquen su... ¿Merinmitzo? ¿Esa era la palabra? Merimnao. Merimnao. Exacto, sí. Eduquen eso. Eduquen su preocupación. Claro. Su atención imaginativa, pensante y racional. Edúquenla, según el reino de Dios, y haciendo lo correcto ante Él. Y entonces todas esas cosas, todas esas preocupaciones que causaban tanta agitación, se van a acomodar. Sí. Lo que me encanta es que estoy pensando en que este es un estilo de comunicación tan típico de la literatura de meditación judía del Segundo Templo. Porque si te estabas preguntando si Jesús era ingenuo y que tenía la cabeza en las nubes, estas últimas líneas te dicen que él sabe que hay problemas. La última línea es, cada día está lleno de problemas. Podría haber empezado por ahí. Totalmente, sí. Y luego está esto de buscar el reino y hacer lo correcto ante Dios. Eso resume todo lo que dice antes en el sermón sobre amar a tu prójimo, incluso a tus enemigos, aunque tenga un gran costo, aunque te cause aflicción y problemas en tu día. Pero amigo, si realmente amas a tus enemigos y amas a los que te aman, entonces cuando tengas momentos de aflicción, la gente va a ayudarte, porque has estado ayudando a los demás.
Eso es parte de buscar el reino de Dios y hacer lo correcto ante Él. Es como que los casos específicos y las preguntas que surgieron cuando leímos esto por primera vez, en realidad como que se responden, pero recién al final de la enseñanza, para obligarte a volver y releerla de nuevo, después de haber leído esta parte. Bien, hablemos de las últimas 3 líneas. Ok. Bueno, bien. No estén... No estén merimnao por el día de mañana. Merimao. Merimnao. Nao. Ok. Muy bien. Sí. Muy bien. No tengan esa actitud con respecto a las cosas que van a pasar. Eso, sí. Y no se refiere literalmente solo a mañana, ¿no? Sí, es el futuro en general. El futuro, claro. Ahora mismo hay cosas que te deberían preocupar. El mañana estará ansioso por sí mismo. Cada día... Sí, cada día está lleno de problemas. Es como la realidad presente, ahora mismo, ya tiene lo suficiente para ocuparnos. Tal cual. Entonces, es como que implícitamente está mostrando sus cartas, como diciendo, miren, van a tener que enfrentarse con los problemas de la vida real, del día a día. Eso va a competir por su atención. Sí, te van a chocar de frente. Claro, y vas a tener que enfrentarlo. Ujú. Y parte de la sabiduría aquí es que con eso ya tenemos suficiente. Ujú. Y si además tratamos de preocuparnos por todo el futuro, Sí, los problemas de mañana. no vamos a tener capacidad para buscar el reino. Excelente, sí, eso es genial. Y por eso, con lo de las aves y las flores, está hablando de procesos a largo plazo para tener seguridad en el futuro. Sobre la agricultura y cultivar algo como algodón o algo así, o tener ovejas y luego esquilarlas para producir tela. Está hablando de procesos de varios pasos que llevan muchos días. Tiene que ver con el futuro. Dejen que el futuro se preocupe por el futuro. Tienes problemas hoy, y eso te obliga a decidir si confiar o no en la provisión de Dios. Así que ocúpate de un día a la vez, del presente, el presente. Pero bueno, aquí en Proyecto Biblia tenemos objetivos que abarcan varios años. Sí, es cierto, es algo normal. ¿Eso implica que no estamos siguiendo a Jesús? Él no dice que no tengamos objetivos de largo plazo. Está hablando de cómo dejo que el día de hoy... ¿Qué es lo que ocupa mi atención? Sí, y Claro. me causa preocupación. Y la preocupación es una atención negativa, Ujú, una atención que nos da ansiedad. claro. Pero hay un tipo de atención que es motivadora. Sí, tal cual. En Proyecto Biblia tenemos objetivos que requieren mucho trabajo, mucha resolución de problemas, mucha creatividad. Ujú. Y yo pienso en esas cosas. De hecho, pienso en esos grandes proyectos todos los días. Es mi trabajo. Sí, afecta el día de hoy. Y en realidad no... Esto es bien práctico. Algo que he aprendido en el transcurso de este proyecto es que, si lo permito, esos proyectos pueden dominar mi imaginación y quitarme el sueño. Y no porque sean malos, sino porque son proyectos grandes que implican... Sí, muchos cabos sueltos. Sí, y muchas personas. Sí, también. Y no sé cómo vamos a resolver esto y resolver aquello. Y no es un problema. En realidad es algo hermoso. Es trabajo. Sí. En cierta forma, el trabajo es un problema porque tenemos que resolver cosas, pero esto tiene que ver con cómo dejamos que esas cosas nos afecten y afecten nuestro estado de ánimo, nuestra forma de pensar. Y si confío en que el Espíritu de Dios me está guiando y que voy a resolver esas cosas cuando lleguen, entonces puedo tener paz hoy y dormir tranquilo. ¿Es así? Gracias por hacerme pensar en eso. Mientras la vida te enfrenta, vas a tener demasiadas cosas que atender. Ujú. Y si tu estrategia es, voy a luchar contra cada problema hasta el final, no vas a tener margen para simplemente buscar el reino y amar a tu prójimo. Ujú. O para estar presente con las personas que están a tu alrededor, para cuidarlas y ser generoso. Eso. Es así, tal cual. Y de pronto luego estas 4 enseñanzas sobre la riqueza y la preocupación se fusionan. Si mi dinero, representado por la seguridad en cuanto a la comida o la ropa, que es una forma de mamón, la palabra que significa eso en lo que confío, si ese es mi valor máximo, entonces va a decepcionarme y va a absorber toda mi atención y mi lealtad. Y al fin y al cabo me voy a convertir en una bola de ansiedad. Y eso sería más para el extremo negativo. Pero al mismo tiempo, la comida y la ropa son realidades cotidianas. Y puedo conectarme con ellas y disfrutarlas y verlas como un regalo. Y también puedo compartirlas con generosidad.
Y esa es una forma de buscar el reino de Dios y hacer lo correcto ante Él. Entonces puedo hacer como Timoteo, como explica Pablo. Puedo interesarme por las necesidades de otras personas o de las necesidades del momento de una forma que genere vida y paz. Y eso sería lo opuesto a lo otro. Así que hay dos formas de inquietud. Una de ellas nos va a llevar a una sensación de distanciamiento de la generosidad de Dios y la otra nos conecta con la generosidad de Dios y me convierte en un agente de ella en el mundo. Bien, ¿te parece que tendríamos que aclarar que no estamos hablando de problemas de salud mental o...? Sí, muy buen punto. Ujú. Cuéntame qué tienes en mente. Me parece una buena observación. A ver, puede ser que la gente use este pasaje para decirle a otra persona, bueno, si estás teniendo algún tipo de respuesta emocional al caos de la vida, que te genera estrés o si eso se convierte en algo neurótico, como les pasa a algunos, entonces lo que tienes que hacer es simplemente dejar de ser así. Basta con eso. Ese es tu problema. Estoy seguro de que hay seguidores de Jesús en algún lugar que han usado estos versículos para decir, no te hace falta un terapeuta, simplemente deja de pensar así. Pero por supuesto que eso no ayuda y no reconoce la realidad del sistema nervioso en nuestro cerebro y los hábitos que hemos formado. Así que sería un uso equivocado y absurdo del pasaje. Claro. Puede ser que encontrar un terapeuta sabio en realidad sea la forma en que debes responder fielmente a esta enseñanza de Jesús, y que esa persona te ayude a reeducar tu mente y cuerpo para enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. Creo que lo que me parece muy claro es que esta palabra que tradujimos como ansiedad no habla de una reacción corporal ni de la química del cerebro. Totalmente, sí. Solo habla de la forma en que estamos educando nuestros pensamientos. Sí, cierto. La verdad que esta conversación me está haciendo replantear si ansiedad es la palabra correcta en español para usar aquí. Quizás sea mejor preocupación, que es una palabra más suave. O quizás inquietud, que es incluso más suave. Claro, sí, porque uno puede estar inquieto en un sentido positivo. Eso. O estar inquieto hasta un punto que no es saludable. Eso parece más fiel al griego. Sí. Puede ser positivo o negativo. Claro. Me gusta. Bueno, me alegro de que estemos teniendo esta conversación. Y también es un buen ejemplo de que las traducciones son entidades flexibles y temporales. O sea, una traducción puede servir para ayudarte a entender un aspecto de algo, pero nunca es la última palabra. Porque siempre al pasar de un idioma a otro, siempre hay algo que se pierde. Claro. Así que ansiedad, preocupación e inquietud, cada una de esas palabras captan ciertos matices de la palabra original, pero ninguna capta todos. Cuando hablamos sobre este pasaje en otra conversación, me hiciste notar que no es que Jesús estaba mirando a su alrededor y vio unos pájaros y dijo, ¡oh, pájaros! Voy a usar los pájaros como una ilustración. Son tan lindos. Sí, exacto. Los pájaros son un hipervínculo, como tú dirías. Son un animal muy importante en la historia de la creación de Génesis 1. Sí, tal cual. En otras palabras, bueno, solo para reiterar lo que dijiste, no es tan simple como que Jesús vio unos pájaros volando y... O sea, seguro que veía los pájaros, los quería y los apreciaba. Pero la pregunta es, ¿por qué los menciona? ¿Y qué significado tenían los pájaros y las flores para alguien como Jesús, que era un judío devoto y piadoso del primer siglo y un nerd de las escrituras? O sea, él seguramente veía los pájaros y las flores a la luz de una manera específica de ver el mundo. Y es la visión de la realidad que encontramos en los relatos de la creación en Génesis 1 y en los relatos del Edén y en la historia de Israel en la Torá y los profetas. Entonces, es interesante que en el relato de los 7 días de la creación, cuando Dios crea los 3 ámbitos, el cielo, la tierra y el mar, y luego los llena en los días 4, 5 y 6, específicamente el papel de las plantas con semilla y la vegetación, como las flores, ese es un punto clave en el día 3. Luego, los pájaros reciben la instrucción de ser fructíferos, de multiplicarse y llenar la tierra. Así que es una imagen ideal de la armonía de todos los niveles del cosmos y sus habitantes, donde hay suficiente para todos,
porque Dios ha llenado la creación con una sobreabundancia que, porque Él la sostiene, puede autogenerarse y autoabastecerse por su misericordia. Hay poemas enteros sobre eso en la Biblia hebrea. El Salmo 104, comenzando en el versículo 10, bueno, esa sección es increíble, básicamente está hablando de lo que veríamos si fuéramos a caminar por las montañas, pero describe a Dios como el agente causante de toda la energía que anima lo que vemos a nuestro alrededor. Describe a Dios como aquel que hace brotar manantiales en los valles para que fluyan entre las montañas y den de beber a las bestias del campo. Eso nos lleva al día 6 de Génesis 1. Los asnos salvajes calman su sed. Me encantan esos animales. Junto a ellos habitan las aves de los cielos. ¿Alguna vez viste un asno salvaje? No. He visto a cabras salvajes, también ciervos canadienses, alces y osos, pero nunca un asno salvaje. Bueno, las aves del cielo cantan entre las ramas. Tú, dirigiéndose a Dios, riegas los montes desde tus aposentos, del fruto de tus obras se sacia la tierra. Él, Dios, hace brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio de los humanos. Así que los autores bíblicos saben que en realidad Dios creó todo un sistema armonioso de causa y efecto. Como Dios es la causa última detrás del orden de la creación, pueden escribir poemas diciendo que Dios riega la hierba para que las aves puedan comer. Y esa es la visión de Jesús sobre la creación y Dios en su estado ideal. ¿A eso te refieres? Sí. También me mostraste que cuando Dios presenta a los pájaros, esa es la primera vez que se usa la palabra bendición en la Biblia. Sí, es cierto, tal cual. Y esa palabra siempre me ha sido difícil de entender. Es una palabra muy religiosa y creo que no termino de... Es un término un poco difuso. Y me lo explicaste de una forma muy concreta. Fue como, mira, ¿cuál es la bendición que reciben los pájaros? Cierto, sí. Sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. ¿Y cómo se hace para llenar la tierra? ¿Qué hace posible que existan las bandadas de pájaros? ¿Has visto esos grupos enormes? Sí. Como aquí, que tenemos los vencejos, que pasan en grandes bandadas. Sí, son geniales. ¿Qué hace posible que haya miles de pájaros volando por ahí? Que haya mucha comida para ellos. Sí, una gran abundancia. Hay abundancia. Así que la bendición... Me mostraste que la bendición es la abundancia que Dios da. Y luego volviste y dijiste... Cuando Jesús reflexiona sobre las aves, está reflexionando sobre la generosa abundancia de la creación de Dios. Exacto, sí. Él sabe, volviendo a los casos específicos, él sabe que cada día está lleno de problemas. Y que cualquier pájaro puede terminar como el cuervo aplastado en mi calle. Pero está reflexionando sobre la belleza, el retrato ideal de la creación que vemos en Génesis 1. Y tienes razón, sí, los pájaros y los peces son las primeras criaturas que se autogeneran, pero no por sí mismas, sino como un regalo de Dios que los bendice. Y luego Jesús dice, si Dios cuida tanto a los pájaros, claro, sí. Imagina cuánto se interesa por ustedes. Porque la historia continúa y Él crea a los humanos y les da a ellos la bendición y también el llamado a ser sus semejantes. Y entonces aquí, Jesús se refiere a eso diciendo que Dios es el Padre que nos cuida. Tal cual, sí. Con mucha más razón va a vestirlos a ustedes. Y como el Edén y los relatos de la creación están presentes en nuestra mente, también vemos ese pequeño detalle de que Dios, por su misericordia, les da la vestimenta adecuada a los seres humanos. Les da túnicas de piel. Y no hemos explorado ese tema del todo, la vestimenta. Pero sí, es cierto. Como las vestiduras de los sacerdotes, Pablo también habló mucho de quitarse y vestirse. Sí, vestirse del Mesías. Como si hablara de una prenda. Sí, como una túnica dada por Dios, tal cual. Todo el motivo literario de la ropa que nos da Dios y su provisión, ese es el elemento de la creación al que Jesús se refiere en esta reflexión. Lo que me llama mucho la atención en este pasaje es que hablamos mucho de esa palabra... Merimnao. Y luego Jesús dice, busquen el reino de Dios. No usa la palabra merimnao. Es cierto, sí. Sino que usa otra palabra. Exacto. Pero lo que significa es, no estén ansiosos por la comida, la bebida y la ropa. Las naciones buscan esas cosas. Ustedes busquen el reino de Dios y no estén ansiosos por el mañana. Sí,
Gracias. Esa pequeña observación que estás haciendo es que, incluido en el diseño literario de este párrafo, buscar es una analogía o un sinónimo de estar preocupado. ¿Cómo sabes si estás preocupado por algo? Bueno, probablemente porque lo estás buscando y le estás prestando mucha atención. Sí, exactamente. Claro. Bueno, ahora quiero volver a la primera enseñanza y pensarla desde esa perspectiva, desde lo que hemos aprendido con esta cuarta enseñanza que tiene que ver con no tener esa ansiedad Sí, excelente. o atención, sino buscar primero el reino de Dios y luego esas cosas te serán añadidas. Ujú. Y creer en la generosidad de Dios y creer que Él es nuestro Padre. Ujú. Si volvemos a la primera enseñanza, Ujú. lo que me llama la atención es que Jesús dice, no guarden para ustedes mismos las cosas guardadas en la tierra, porque no van a durar, Ujú. no tienen permanencia. Pero cuando lo releo desde esta perspectiva, estaba pensando que cuando acumulamos cosas, bueno, es un refrán conocido, más dinero, más problemas. Cuando tenemos más cosas, tenemos que prestarle más atención, por razones de mantenimiento. Sí, así es. Para protegerlas de la intemperie, los bichos, de las personas que quieren robarlas. Así que nuestra atención se centra en mantener y proteger lo que tenemos. Es cierto. Entonces, cuando lo leo desde ese punto de vista, entiendo por qué habla de las polillas, los bichos y los ladrones. Ujú. Pues sí, porque te lo van a quitar y vas a perderlo todo. Pero también porque todas esas son las amenazas constantes que voy a tratar de impedir. Ujú. Y ahora mi atención va a estar en acumular cosas y también en mantenerlas. Sí, gracias. Es fantástico lo que dices. Lo que estás haciendo ahí es... Bueno, tenemos 4 enseñanzas. Ujú. Nos hemos pasado muchas horas Sí. conversando sobre 4 dichos de Jesús sobre el dinero, que probablemente nos llevaría solo 2 minutos leerlos en voz alta. Ujú. Pero las 4 están juntas en el estilo clásico de la literatura de meditación judía. Y lo que estás mostrando tú es que los dichos de apertura y cierre sobre el dinero, estás leyendo uno a la luz del otro. Sobre el primero, tienes razón, el guardar cosas tiene que ver con que lo material es pasajero, no va a durar. Y mira la última línea en el versículo 21. Dice justamente, porque allí donde están sus cosas guardadas, allí estará también su corazón. Ahora bien, el corazón es una imagen rica en el pensamiento bíblico. Una de las cosas que hace el corazón es sentir, y esa es nuestra idea principal del corazón en nuestra cultura. Pero en el pensamiento bíblico, el corazón también es donde surgen los pensamientos y los deseos y los planes. Y cuando Jesús dice corazón, se refiere a todo eso. Ujú. Lo seguro es que donde están tus deseos, tu atención y tus planes, Ese es tu corazón. eso consume tu vida. Sí, tu corazón. Bueno, nosotros le llamaríamos mente. Exacto, sí. El punto es que incluso en esa pequeña frase de conclusión, donde están sus cosas guardadas, allí estará su corazón, ya está dando un indicio de lo que tú estás mencionando. Mm. Después de darnos la cuarta enseñanza sobre la preocupación o la inquietud o la ansiedad, ahora está explorando cómo nos damos cuenta de si nuestro corazón está donde están nuestras cosas guardadas. Bueno, así nos damos cuenta. Si notas que estás obsesionado con la comida, la bebida o la ropa hasta un punto no saludable, lo más probable es que tu corazón esté atado a tus cosas guardadas en la tierra, no a las cosas del cielo. Me parece que Jesús nos está pidiendo simplicidad en nuestro enfoque y en la vida. Ujú. Y de hecho, hay una palabra que estábamos usando en la metáfora sobre la lámpara que un poco significa eso. Ujú. Me parece. Sí, es cierto. Como algo entero. ¿Cuál era? Sí, él dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Esa es la segunda enseñanza sobre el dinero. La lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces, si tu ojo es haplus, Haplus. que puede significar completo o único, y como figura retórica, una generosidad sincera. Bien, sí, eso de ser único o completo, me gusta que tiene una cierta simplicidad. Es cierto. Y parece que Jesús está diciendo, miren, se van a complicar demasiado la vida. Ujú. Van a guardar cosas. Ujú. Van a preocuparse de esas cosas. Van a acumularlas. Y su enfoque va a centrarse en esas cosas y van a perder la pura simplicidad de ser hijos de Dios en su reino, que tienen la oportunidad de amar a los demás. Ujú. Sí. Esta es una de las formas más hermosas en que las primeras tradiciones monásticas, a lo largo de la historia cristiana, han adoptado esta enseñanza.
Mm. Siempre han tenido algún tipo de voto de simplicidad material en base a estos dichos de Jesús. Ahora, estas son personas que en muchos casos deciden no casarse, se van a vivir a comunas donde producen y cultivan todo lo necesario, fuera del sistema, para así poder alternar entre periodos de soledad y momentos en los que donan todo y sirven a los pobres, y luego regresar al monasterio, renovarse y repetir esos ciclos. Pero la simplicidad siempre ha sido una práctica central, y creo que una de las expresiones más hermosas del movimiento de Jesús a lo largo de la historia. Y es interesante que eso se conecta con la generosidad. Sí, exacto. Cuando vives con un enfoque tan simple y único, interesado en Dios y los demás, eso lleva a una vida de abundancia orientada hacia los demás. Cierto, sí. O quizás, estoy buscando una palabra que abarque todos los ángulos. Como margen. Puede darte margen mental. Literalmente, tu mente no está enfocada en 1.000.000 de cosas, sino que se enfoca en el par de cosas necesarias para hoy y quizá para el día siguiente. Claro. Pero no estás pensando en la comida, la bebida y la ropa. Y quizá, según la situación de cada persona, eso también te dé un margen económico. Porque si no estás usando muchos de tus recursos en cosas que no necesitas, eso te da libertad para ser más generoso. Funciona de las dos formas. Ese margen mental, margen relacional y margen financiero, todo surge de la simplicidad. Y Jesús habla de eso como irradiar luz. Sí, y eso se conecta con el principio del sermón. Ser la luz. Ustedes son la luz del mundo, la ciudad sobre la montaña. Cierto. Y su luz brilla delante de las naciones a través de sus buenas obras. De hecho, estaba trabajando en algo ayer y volví a darme cuenta de que cuando dice para que las demás naciones vean sus buenas obras y den honra a su Padre Celestial, eso plantea la pregunta, ¿qué tipo de vida, qué clase de buenas obras harían que cualquier ser humano, sin importar su credo o trasfondo religioso, mire ese comportamiento y piense, eso es lo máximo? Eso es digno de admiración. Claro, algo admirable. Claro. ¿Y qué es el sermón sino una meditación sobre una forma de existir como ser humano? Esa es la buena vida, es lo bueno. Y la generosidad y la simplicidad seguro son parte de eso. Sí. Así que hemos hablado de 3 de las 4 enseñanzas. La de las cosas guardadas tienen que ver con invertir en lo que es permanente, no en lo que hoy está y mañana no está. También tiene que ver con enfocar la mente en menos cosas o en cosas que no te estresan. Y enfocarse en las cosas que perduran. Sí, tal cual. Y eso me ayudó a pensar, porque todavía me parece confuso, ¿qué es el tesoro en el cielo? Eso sí. ¿Qué es guardar cosas en el cielo? Y ahora lo pienso como... Bueno, o sea, no es que haya resuelto el enigma, pero me da un poco de claridad. Son las cosas en la vida que no dependen de mí para mantenerse. No absorben mi atención. Simplemente perduran por sí solas. Y entonces me pregunto, ¿cuáles son esas cosas en la vida? ¿Cuáles son esas oportunidades en la vida? ¿Es algo que puedo hacer o algo de lo que puedo ser parte y que una vez que existe puedo seguir mi camino? Y puede ser una cosa hermosa que existe y crece y crea abundancia en la vida de otras personas y no tengo que mantenerla. Sí, es así. Es el tesoro del cielo. Es el tesoro del cielo, exacto. Y si te alineas con esa perspectiva, eso te libera para irradiar generosidad, como se describe en la metáfora del ojo. Y también, en relación con la tercera enseñanza sobre los dos amos, Dios y Mamón, nos queda más claro dónde estamos poniendo nuestra confianza. Recuerda que Mamón viene del sustantivo confianza. Eso en lo que confiamos. Así que en realidad se trata de eso que creemos que va a durar para siempre, eso que se lleva nuestra confianza. Y si tenemos una visión cristiana de la realidad, Dios es el único que dura para siempre. Y si alguna otra cosa dura para siempre, es porque Dios la sostiene. Entonces eso cambia la perspectiva de tu lealtad. Y también es una exposición sobre la verdad de que allí donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y cuando vamos al tema de la ansiedad o la preocupación... Y también se conecta con buscar primero el reino de Dios. Buscar primero a ese amo. Sí, cuando combinamos las 4 enseñanzas y pensamos en las conexiones entre ellas, vemos que cada una arroja luz sobre las demás. Y solo como una observación, esta es la forma en que funciona la literatura bíblica en general.
Cuando se pone una parte junto a la otra, la intención es que pensemos en las relaciones entre todas las partes, como si todas estuvieran en una misma unidad, como una misma taza de té, o una larga caminata, o una sesión de meditación, o como quieras llamarlo. Una vez más, estamos terminando nuestra conversación sobre el tema, y siempre se puede hablar sobre estas cosas. Pero vivir en verdad estos valores en las relaciones y en las circunstancias cotidianas, todos estamos en ese camino. Señor, ten misericordia de nosotros. Aquí termina el episodio de hoy y también la serie sobre Jesús y el dinero. La próxima semana, Jesús pasa de enfocarse en nuestro vínculo con las cosas a enfocarse en nuestro vínculo con las personas, en especial en el marco de las relaciones difíciles. Estamos en una sección de enseñanzas en que Jesús nos da orientación y sabiduría sobre cómo actuar correctamente hacia Dios y los demás cuando estamos en relaciones y situaciones complejas. Comienza con una especie de mandamiento breve y un poco genérico de no juzguen para que no sean juzgados. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro. Nuestro propósito es ayudar a que las personas experimenten la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Todo lo que hacemos es gratuito gracias al apoyo generoso de personas como tú. Gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, soy Rubén Gómez Cuenca de Sevilla, España. Me encanta Proyecto Biblia porque provee a mi comunidad cristiana, que opera desde un paradigma orgánico, horizontal e informal, de excelentes recursos para nuestras disciplinas espirituales, trayendo contexto y claridad para entender los textos sagrados de nuestros ancestros en la fe, ya que creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web, proyectobiblia.com.